Bueno, el tema de la clase del día de hoy es división de números decimales. Es nuestra clase virtual número 4 del cuarto periodo. Entonces, los objetivos: comprender el concepto de división de números decimales y aplicar la división de números decimales en la solución de problemas. Bueno, vamos primero a mirar unos ejercicios de divisiones, luego haremos una actividad y por último unos problemas aplicando la división de números decimales. Acá les comparto una página donde ustedes pueden practicar divisiones y pues ahí ella les va diciendo si es correcto o no. No sé si lo alcancemos a practicar ahorita en clase, si no yo les comparto el link para que ustedes lo hagan en sus casas. Bueno, cuando vamos a dividir números decimales, tenemos tres casos. Uno, si el dividendo, bueno, primero recordemos, perdón, antes de la división, de hacer la división, de mirar los casos, ¿cuáles son las partes de la división? Acá tenemos 46,8 dividido entre 3. ¿Qué nombre recibe en la división el 46,8? ¿Alguien recuerda las partes de la división? Entonces, ¿qué nombre recibe el 46,8? ¿Qué nombre recibe el 3? ¿Qué nombre recibe el 15,6? ¿Y qué nombre recibe el 0? A ver, dime, Camila. Este es el recibo, este es el cociente. 46,8. 46 es el dividendo. Ajá, muy Es el bien. Este es el resultado. El 3 es el divisor. El dividendo. El El 15 46,8 entonces es el dividendo. el El 3 es el divisor. divisor. El 3 es el divisor. El 15,6 acá se llama cociente. Y el 0 es residuo. Y el 0 es el residuo. Listo, entonces esos son los términos o partes de la división. ¿Listo? Para recordarlos. Entonces, ahora sí, si vamos a hacer división de números decimales, tenemos tres casos. El primero es cuando el dividendo, perdón, es un número decimal. Y el divisor, pues sí es un número natural, es decir, que no tiene coma ni cifras decimales. Entonces, ese es el primer caso. Dividendo, número decimal, y el divisor, pues un número natural. El segundo caso es cuando el dividendo es lo contrario que el anterior. El dividendo es un número natural, pero el divisor sí es un número decimal. ¿Listo? Ese es el segundo caso. Y el tercer caso es cuando ambos, tanto dividendo como divisor, son números decimales. Listo, entonces vamos a mirar cómo hicieron la división en el primer caso. ¿Cómo resolvieron esa división? Entonces, acá que era 46,8 dividido entre 3. Entonces, el dividendo era un número decimal y el divisor es un número natural. Entonces, hacer esta división es muy fácil porque el divisor es un número natural. Entonces, dividimos normal, iniciamos la división normal, 4 dividido entre 3, que nos da 1, 1 por 3, 3, a 4 pues nos sobra 1, bajamos la siguiente cifra acá que es 6 y nos queda 16 dividido entre 3, que es 5, 5 por 3, 15, a 16 nos sobra 1. Cuando bajemos la primera cifra decimal, que es el 8, cuando yo baje el 8 acá para dividir, agrego coma al cociente. ¿Listo? Es cuando yo baje la primera cifra decimal, agrego coma al cociente y sigo dividiendo normal. Entonces nos queda 18 dividido entre 3, que eso nos da 6. 6 por 3, 18, a 18, 0. Entonces el residuo de esta división es 0 y el cociente es 15,6. Entonces, ¿de dónde salió la coma? Cuando yo bajé el 8, que es la primera cifra decimal, agregué coma al cociente y seguí la división normal. Seguí haciendo la división normal. ¿Listo? Entonces, ese es el primer caso de división de números decimales. Vamos a mirar cómo hicieron en el segundo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá teníamos que dividir 3.564 entre 1,2. Acá, ¿qué hicieron? Al 1,2 le quitaron la coma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el divisor nunca puede tener coma.
Entonces, el divisor siempre tiene que ser un número natural. Entonces, hay que convertir este 1,2, hay que convertirlo en número natural. Entonces, ¿cómo lo convertimos? Lo multiplicamos por 10 para quitarle la coma. ¿Por qué por 10? Porque como solo tiene una cifra decimal, pues multiplicamos por la potencia de 10 que nos da, que tiene un Pero 0. no se supone que el número que dé va a ser más grande del que debería dar en realidad. No, pero ¿qué hacemos? No, Alejandra, es que acá, ¿qué hacemos? Cuando multiplicamos el 1,2 por 10, se nos convierte en 12. Pero también tengo que multiplicar el 3.564 por 10. Por eso ustedes se dan cuenta que acá se agregó un 0, este 0. ¿Por qué? Porque también lo multiplicamos por 10. Es decir, que multipliqué a los dos, los multipliqué por 10. Tanto al 1,2 como al 3.564. Por eso, acá el 3.564 tiene un 0 al final. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo multipliqué por 10. Y ahora sí, nos queda 35.640 dividido entre 12. Entonces, resuelvo esa división, pues normal, como nosotros sabemos dividir. ¿Listo? Entonces, ese es el segundo caso de división de números decimales. Y vamos con el tercer caso, que es cuando los dos números son decimales. Entonces, ¿qué hacemos acá? Lo mismo, el divisor nunca puede ser un número decimal. El divisor siempre tiene que quedar como O sea que número siempre tiene que natural. ser entero, ¿no? Sí, señor, exacto, siempre tiene que ser entero. Entonces, acá multiplicamos por el 0,4, lo multiplicamos por 10, ¿cierto? Por 10, porque solamente tiene una cifra decimal, lo vamos a multiplicar por 10, tanto este como este, tanto el divisor como el dividendo. Entonces, el 0,4, si lo multiplicamos por 10, la coma pues la corremos un lugar hacia la derecha, nos quedaría 4. Nos quedaría 0,4, que es lo mismo que 4. Y en el 2,68, que también lo multiplicamos por 10, la coma también se mueve sencillamente un lugar a la izquierda, a la derecha, y nos queda no 2,68, sino 26,8. ¿Por qué? Porque multipliqué a los dos por 10. ¿Listo? Los dos se multiplicaron por 10. Entonces nos queda 26,8 dividido entre 4. Entonces empezamos a hacer la división normal, 26, tomamos dos cifras porque con una sola, pues 2 dividido entre 4 no nos alcanza. 26 dividido entre 4 está 6 veces, 6 por 4, 24, a 26 pues nos sobra 2. Cuando baje el 8, que es la primera cifra decimal, es decir, el primer número que está después de la coma, agrego coma al cociente y continúo dividiendo normal. Entonces 28 dividido entre 4 nos da 7, 7 por 4, 28, y pues a 28, 0, es decir, el residuo nos da 0. Entonces, esos son los tres casos de división de números decimales. Obviamente ya vamos a hacer más ejemplos. Voy acá a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, acá les escribí como un resumen de los casos para división de números decimales. Entonces, tenemos el primer caso que es división de un número decimal entre un número natural. Alejandro, ¿me ayudas a leer la definición del primer caso? División de un número decimal entre un número natural. Para dividir un número decimal entre un número natural se realiza la división como en los naturales. Cuando se baja la primera cifra decimal del dividendo, se escribe la coma en el cociente y se continúa la división. ¿Leo el siguiente? Profe. Listo, Alejandro, muchas gracias. Ahora división de un número natural entre un número decimal. Sí, léelo también. Bueno, para dividir un número natural entre un número decimal se multiplica ambos por la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga el divisor. Luego se divide. Listo, ok. Entonces hay que fijarnos mucho cuando vayamos a multiplicar por la potencia de 10, pues tenemos que fijarnos es en el divisor, porque el divisor nunca puede ser un número natural. Nunca puede ser un número decimal. Tiene que ser un número natural o un entero, como nos dice Alejandro.
Entonces vamos ahora sí con la parte de la actividad. Entonces vamos a resolver estos 3 ejemplos de división. 3 ejercicios. 34,82 dividido entre 0,2. Entonces, el divisor es un número decimal. Cuando el divisor es un número decimal, tengo que convertirlo a entero. Entonces, O sea, lo multiplicamos por 10. multiplico por 10. Ok, Camila, muy bien. Multiplico por 10. Pero los multiplico a los dos, tanto al divisor como al dividendo. ¿Listo? Tanto al divisor como al dividendo. Entonces, ¿cómo me queda el dividendo multiplicado por 10? Es decir, ¿cuánto me daría 34,82 por 10? Solo es mover la comita un lugar hacia la derecha, es decir, 348, ¿sí? Coma 2, ¿cierto? ¿Y cómo nos quedaría el 0,2? 2. 2, o nos queda 0,2, porque pues sencillamente la coma nos quedaría después del 2, pues que obviamente ya no vale, entonces ya la quitamos. Nos quedaría 0,2, que ya sabemos que es lo mismo que decir 2. Entonces, ahora sí voy a colocar el número para hacer la división. Entonces, 348,2 y eso dividido entre 2. ¿Listo? Dividido entre 2. Listo. Empiezo a hacer esa división. Normal. Entonces, tomo la primera cifra que es 3. ¿Cuánto es 3 dividido entre 2? 1. 1. 1 por 2, 2. ¿Cierto? A 3 pues nos sobra 1. Acá 3 nos sobra 1. Bajamos la siguiente cifra que es 4, que la coloco acá. Listo. Ahora, 14 dividido entre 2. 2 por 7. 7. Muy bien, Camila. 7. 7. Entonces, 7 por 2, 14. Y pues a 14 eso nos sobra 0. Bajo la siguiente cifra que es 8. ¿Cierto? Bajamos la siguiente cifra que es 8. Entonces la coloco acá. 8 dividido entre 2. 4 por 2, 8. Muy bien. 4. 4 por 2, 8. Y pues nos sobra 0. ¿Cierto? Ahora, voy a bajar el 2. ¿Qué significa? Colocamos la coma. Colocamos la coma. Antes de seguir dividiendo, muy bien, coloco la coma al cociente. ¿Por qué? Porque voy a bajar el primer número decimal, es decir, el primer número que está después de la coma. Entonces, ahora sí, bajo el 2, coloqué la coma al cociente y continúo dividiendo. 2 dividido entre 2. Sí. Perdón. 2 dividido entre 2. 1, ¿cierto? 1 por 2, 2. Y entonces el residuo de esa división nos da 0. 0. A 0, a 2. 1 por 2, 2 a 2, 0. ¿Listo? Esa sería la primera división. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Sí. Dime, Teacher, Camila. digamos, si por ejemplo el número decimal es un poco más largo, aún así lo seguimos multiplicando por 10. No. O Si el número decimal tiene 2 cifras decimales, entonces sería por 100. Y si tiene 3 cifras decimales, pues sería por 1000. Por ejemplo, acá, como el divisor es natural, que es 8, como el divisor es un entero o un natural, entonces ya no tengo que multiplicar por nada, sino sencillamente tengo que hacer la división normal. 96,12 nos queda acá dividido entre 8. ¿Listo? Entonces, esta división me la va a ayudar a hacer, a ver, Juan Camilo. Juan Camilo, Señora me vas a ayudar a dividir 96,12 dividido entre 8. ¿Listo? Entonces, tomamos la primera cifra que es 9. 9 dividido entre 8, ¿cuánto nos da, Juan Camilo? 1. Listo, muy bien. 1. ¿Cuánto sobra? A 9, 1 por 8, 8. A 9, ¿cuánto nos sobra? Debajo de 9, 1. 1. Ok.
Bajamos la siguiente cifra, que es 6. Listo, 6. Ahora, 16 dividido entre 8. ¿Cuántas veces está 16 Da entre 8? 16. 2. 2. Muy bien. 2 por 8, 2. 16. ¿Cuánto sobra? 6. 0. 0. 0. 2 por 8, 16. 16, 0. Ahora, vamos a bajar el 1. Juan Camilo, no te escucho bien. Señora, Es que no te escuché bien. Bajamos el 1, pero antes Bajamos de uno. continuar la división, ¿qué hago? No te escucho, Juan Camilo. ¿Alguien que quiera participar? Tienes que colocar la coma. Coloco colocar la coma, sí, colocar coma. En coma. el cociente. Coma en el cociente Sí. porque voy a bajar la primera cifra decimal, que es 1. Ahora, 1 dividido entre 8 No se puede. no se puede. ¿Qué hago? No se puede. Bajo el 0. 2. Coloco 0 al cociente. Sí, ojo, coloco 0 al cociente porque 1 dividido entre 8 pues no alcanza. O 0 al cociente y ahora sí bajo el 2. Ahora, 12 dividido entre 8. 1. 1. 1 por 8. 1. Listo. ¿Y cuánto sobra, Juan Camilo? 8. 1 por 8, 8. Sí, Sobra 4. 4. pero sobran 4. El 4. residuo es 0, pero ¿qué puedo hacer? 4. Sí, nos sobran 4. Sí, Camilo. Yo puedo continuar haciendo esa división agregando un 0. No. Claro, agregando un 0 al residuo. Y me queda 40 dividido entre 8. 5, 5, Y 5. eso es Es 5, 5. es 5. 12,0. Y ahora sí, Igual 8 a por 0. 5, 40 y sobra 0. Muy bien. 0. Entonces, 96,12 centésimas dividido entre 8 es igual a 12,15 milésimas, ¿cierto? Teacher, 12,15 milésimas. digamos en la división no tiene que sobrar obligatoriamente 0. No obligatoriamente, Camila. Eso es sí yo quería continuar la división, pero pues obviamente no siempre sobras. A veces tú agregas ceros y siempre vas a poder dividir. Entonces, hay divisiones que el resultado es números infinitos. Entonces, no siempre, pues, nos pasa que el residuo sobre sea 0. Bueno, vamos ahora con 4.698 dividido en 0,6. Entonces, tenemos acá que el divisor es un número decimal, lo cual tengo que convertirlo en entero. Entonces, este también lo multiplico por 10. Sí, señor. Muy bien, Alejandro. Tenemos que multiplicarlos por 10. Ambos, ¿no? Ambos, tanto el divisor como el dividendo. Ojo con eso, los dos. Entonces, ¿cómo nos queda 4.698 si lo multiplico por 10? Como no tiene coma el número, entonces lo que hago es que agrego un 0, ¿cierto? Al final, porque el número no tiene coma. Y el 0,6 nos queda 0,6, que es lo mismo que 6. Entonces, ahora sí voy a dividir me queda 46.980 dividido entre 6. Les voy acá a ubicarlo, eso me queda dividido entre 6. Listo. Dividido entre 6. Entonces, en esta división me va a ayudar, ¿está por ahí Sara? Sara, ¿no? Entonces, Mariana. Mariana, me vas a ayudar a hacer esta división. 46.980 dividido entre 6. Entonces, si tomo la primera cifra, 4 dividido entre 6, pues no alcanza, ¿cierto? Porque 4 es menor que 6. Por lo tanto, tengo que tomar
las dos cifras iniciales, es decir, 46. ¿Cuánto es 46 dividido entre 6? A ver, vamos a repasar acá tablas de multiplicar. 46 dividido entre 6. Mariana. Es decir, 6 por buscamos un número que multiplicado por 6, pues se acerque a 46 o nos dé 46, si lo hay, ¿no? Porque puede pasar. 6 por qué, María? 6 por 7. 6 por 7, 46. Perdón, 6 por 7 es 42. A 46, ¿cuánto sobra? De 42 a 46. 4. 4. Listo, ok, Mariana. Muy bien. Ahora, bajamos la cifra siguiente que es 9. ¿Cierto? 9. Entonces, 49 dividido entre 7. Entre 6, perdón. 49 dividido entre 6. Entre 6, 49. Sí. Lo mismo, 7. No. Alcanza para uno más. 8. 8. Porque 8 por 6, 48. A 49, ¿cuánto sobra? 8 por 6, 48. 1. Muy bien. Bajamos la cifra siguiente que es 8 y nos queda 18 dividido entre 6. 6 por 2, 12. 6 por 3. 6 por, pero nos alcanza para uno más, Mariana, porque 6 por 3, 18. 6 por 3, 18, a 18 pues 0. Bajamos la siguiente cifra que es 0. Como 0 dividido entre 6 pues no alcanza, pero agregamos ese 0 al cociente. Entonces 46, en definitiva 4.698, que era la división inicial, dividido en 0,6 nos da 7.830. ¿Listo? Y de esa forma se dividen números decimales. Pues obviamente hay que saber dividir, ¿no? Entonces acá vamos a repasar la división de números naturales. Bueno, vamos ahora a hacer acá una actividad. Les voy a compartir la pantalla. Se llama dominó. ¿Ya la están viendo? Sí, teacher. Bueno, acá van a participar, no todos, pero voy a decir quién va a participar en para armar este dominó. A cada uno le voy a poner debajito el nombre de quién me va a hacer esa división, ¿listo? Entonces, iniciamos con 14,4 dividido entre 4. Esa división la va a hacer, a ver, está por ahí, Ana Sofía. Ok. ¿Listo? Ana va a hacer 14,4 dividido entre 4. Bueno, acá está de 2,48 dividido entre 2, la va a hacer Sara. Ahorita me dan la respuesta. ¿Listo, Sara? 12,6 dividido entre 6, la va a hacer Simón. 21,6 dividido entre 3, la va a hacer María José Martínez. María José Martínez. Ahora, 42,6 dividido entre 6, la va a hacer Juan Camilo. Juan Camilo. Esta de 12,6 dividido entre 3, la va a hacer Rogelio. Teacher, corrección, 42,6 dividido en 3. Ah, sí, en 3, perdón, no en 6, sino en 3. Rogelio va a ser 12,6 dividido entre 3. 18 dividido en 4,5, la va a hacer Camila. 18 dividido en 4,5 la va a hacer Camila. Y 12 dividido en 2,5 la va a hacer Ana Gil.
Los demás ahorita me van a ayudar en los problemas, ¿listo? Te les voy a dar a ellos unos 5 minuticos mientras hacen la división. Bueno, vamos a ir en orden, ¿no? Porque obviamente como es un dominó, pues tiene que ir haciendo la operación y pues uniendo con el resultado. Entonces vamos con Ana. Ana, ¿cuánto te dio 14,4 dividido entre 4? Me dio 3,6, Ti. 3,6. Entonces ubicamos el 3,6, está acá. Listo. Es decir que sigue Ana Gil, que tenía que hacer la división 12 dividido en 2,5. ¿Cuánto te dio esa división, Ana? ¿Ana? ¿Ana está? Ana Gil, ¿qué pasó con tu división? No está. Bueno, hagámosla rápidamente nosotros, entonces. La voy a hacer acá con el lápiz. 12 dividido en 2,5. Como el divisor es un número decimal y eso no puede pasar, entonces tengo que multiplicarlo por 10 porque tiene una cifra decimal. Entonces nos queda 12 multiplicado por 10 nos da 120 y eso nos queda dividido entre 25, ¿cierto? Entre 25. Entonces, 120 entre 25. Tenemos que tomar las tres cifras porque no alcanza, con 12 y un 35 no alcanza. Entonces está 4 veces, ¿cierto? Porque 4 por 25 nos da 100 y sobran 20. 20. Entonces, puedo seguir dividiendo, agrego coma al cociente y coloco un 0. Y nos queda 200 dividido entre 25, que eso nos da 8, porque 8 por 25 nos da 200 y ahora sí sobra 0. Entonces es 4,8. Entonces buscamos acá 4,8 y lo unimos. Y ahora tenemos la división que le correspondía a Juan Camilo, 42,6 dividido entre 3. Esa estaba muy fácil. Me dio 14,2. 14,2. Listo, Juan Camilo. Muy bien. Ahora vamos con Sara. Sara, 2,48 dividido entre 2. Esa también estaba fácil. Las más fáciles. Sara. Profe, faltan 2 personas en la clase, deberían ser 14. ¿Sara no está? Sí, falta Sara también. Sí, Sara no está. No está. Bueno, entonces hagámosla rápidamente porque esa está muy fácil. 2,48. Coloquemos acá el dividendo y lo vamos a dividir entre 2. Como el divisor es un entero, pues ya no tenemos que multiplicar por potencia, sino y hacer la división normal. Entonces tomamos la primera cifra que es 2, dividido entre 2, está una vez. 1 por 2, 2 a 2, sobra 0. Acá cuando baje el 4, que es la primera cifra decimal, agrego coma al cociente, sí señora, y divido normal. 4 dividido entre 2 está 2 veces, 2 por 2, 4 a 4, 0. Bajo la siguiente cifra que es 8. 8 dividido entre 2 está 4 veces. 4 por 2, 8 a 8, 0. Es decir que nos da 1,24. Sí. 1,24. Y ahora 18 dividido en 4,5. Camila, ¿cuánto te dio? A mí me dio 4. ¿4? Sí, Ah, sí, señora, solo 4. Muy bien. 18 dividido en 4,5 es 4. Ahora este era de María José Parra. No, Martínez. De María José Martínez. 21,6 dividido entre 3. 7,2. 7,2. Muy bien. Muy bien, Majo. Ahora, esta le correspondía a Simón. 12,6 dividido entre 6. Me da 2,1.
Muy bien, Simón, 2,1. Ah, y por eso no encontraba la tuya, Rogelio, porque es la última. Ahí tenemos que anotar el resultado. ¿Cuánto fue que te dio? 12,6 dividido 4,2. entre 3. Muy bien, Rogelio. 4,2. 4,2. Que es el final, por eso era que no la encontrabas. ¿Listo? Bueno, vamos a verificar. Ok, muy bien. Listo. Bueno, pasamos acá a la parte de la ¿Podría solución tomar de agua rápidamente? problemas. Ahorita hacemos una pausa activa, ¿listo? Ok. Cuando termine los problemitas, ¿listo? Para que pues varios puedan ir al baño o a tomar agua si necesitan hacerlo. Bueno, este problema nos dice, Andrés quiere repartir 96,6 kilos de tomate que ha recogido de su huerto en 8 paquetes iguales. ¿Cuánto pesará cada paquete? Entonces, María José Martínez, ¿qué operación tenemos que hacer para solucionar ese problema? Una división. Una división. ¿Qué dividimos? 29,6 dividido en 8. 29,6, muy bien, dividido en 8. Como el divisor es un número natural, entonces no tenemos que hacer, digamos que ninguna multiplicación por potencias de 10 antes, sino que empezamos a hacer la división directamente, ¿cierto? Entonces, tomamos dos cifras porque 2 dividido entre 8 no alcanza. ¿Cuánto es 29 dividido entre 8, Majo? 29 dividido entre 8 será 3,625. No, 3. Damos por Ah, ok. partes. Por orden, 3. sí. Sí, por orden, exacto. 8 por 3, 24 a 29. ¿Cuánto sobra? 8 por 3 da 24. 8 por 3, 24. Sobrarían 6, ¿no? No, a 29. 24, 29. 4. 29. No. María José Parra me escribió por el chat. Muy bien, María José. Sobrarían 5, sí señora. 5. Ahora, cuando vamos a bajar acá el 6, que es la primera cifra decimal, ¿qué hago? ¿Qué hacíamos cuando bajábamos la primera cifra decimal? Colocamos la coma en el cociente. Ok, lo bajo, coloco La coma. y continúo mi división. 56 dividido en 8. 7. 7, muy bien. 7. ¿Cuánto es 7 por 8? 56. 56. Es decir que 56 a 56 nos sobran 0. Entonces la respuesta de ese problema sería, nos están preguntando cuánto pesará cada paquete. Entonces cada paquete pesará 3,7 kilogramos. Bueno, kilos. Que kilos y kilogramos es lo mismo. Es lo mismo, sí. Listo. 3,7 kilos. Esa sería la división de la solución del problema 1. Vamos con el siguiente. Camila, ayúdame con este. Por favor, ¿me ayudas a leer? Ok. Ayer Susana se fue de viaje a visitar a unos familiares. Recorrió 135,75 kilómetros en total, sin hacer ninguna parada en el camino, y tardó en llegar a su destino justo 1,5 horas. ¿A qué velocidad media condujo? Bueno, la velocidad, para hallar la velocidad es dividir la distancia entre el tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que dividir, Camila?
Perdón, teacher, señora. Que nos están preguntando que cuál es la velocidad, a qué velocidad condujo. Entonces, tenemos que dividir la distancia que recorrió O sea, dividido entre el tiempo. Sí, señorita, es decir, 135,75 lo tenemos que dividir en 1,5. Pero como es, ¿sí? pero como es un número pues no es natural, entonces tenemos que multiplicarlo por 10. Hasta también el divisor. El divisor y el dividendo por 10. Entonces, ¿cuánto nos da 135,75 multiplicado por 10? Tenemos que agregarles 0. No. Cuando tiene coma, cuando el número es decimal, no se le agrega coma, sino que se le corre la coma hacia la derecha un lugar, porque se está multiplicando por 10, que es la potencia de que solamente tiene un 0. Entonces, nos quedaría 1357,5. Y el 1,5 quedarían 15. quedarían 15. Listo, entonces voy acá a ubicarlos para dividir 1357,5 y eso lo voy a dividir entre 15. Entonces, tenemos que tomar tres cifras, ¿cierto? 135, porque con 2 no alcanza. 13 dividido entre 15 no nos alcanza, entonces tomamos 3 cifras. Buscamos un número que multiplicado por 15 nos dé 135 o que se acerque a 135. Okay. Espérame un poquito. Sí. Si alguien lo tiene, lo puede escribir por el chat. ¿Cuánto nos da 135 dividido en 15? Estamos haciendo esa división, ¿listo? 135 dividido en 15. Pero no, vamos por partes, Daniela, no es el resultado. Listo, por acá ya Ana nos dijo que es 9. ¿Cuánto nos da entonces 9 por 15, Ana? 135, Ti. 135, sí señora, es decir que sobra 0. Ok. Bajamos la cifra siguiente que es 7. Pero pues 7 dividido entre 15 pues no alcanza, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos 0 al cociente. Ahora bajamos el 5, que es la primera cifra decimal. Y como es la primera cifra decimal, tenemos que colocar coma en el cociente. Y ahora 75 dividido entre 15. Nos quedó finalmente 75 dividido entre 15. No, 4 por 15 da 60, es 5. 5 por 15 nos da exactamente 75. Perdón, sí. ¿Sí? Es decir que el residuo es 0. Entonces, la respuesta sería ¿a qué velocidad condujo? Entonces, condujo a una velocidad 90. de 90,5 kilómetros por hora. Así queda expresada la velocidad. ¿Listo? Condujo a una velocidad de 90,5 kilómetros por hora. Bueno, chicos, entonces la tarea es resolver las páginas desde la 35 hasta la 38 y estudiar para el quiz el próximo día 5, es decir, mañana, miércoles. Profe. Tenemos quiz de operaciones con números decimales. ¿Qué operaciones? Suma, resta, multiplicación y algo de división, que es el tema que estamos viendo. Acá les comparto otros recursos para compartir, para que ustedes puedan consultar. Muchas gracias por su atención.